Bienvenidos nuevamente al tutorial de jQuery Móvil. Bien, en este capítulo vamos a ver el elemento ListView. Bien, este elemento nos va a permitir crear una lista de elementos. Bien, y para empezar pues vamos a crear el script para este capítulo, al cual lo vamos a guardar como listview-básico.php, ya que en este capítulo lo veremos de forma básica. Bien, aquí tenemos el documento como siempre y bueno, con su respectiva página, como hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Bien, aquí en el contenido principal de la página pues vamos a ir viendo los ejemplos. Bien, vamos a crear como primero una lista de elementos básicos de solo lectura. Bien, como título, por ejemplo, vamos a crear aquí un párrafo. Vamos a poner el título, por ejemplo, List View de solo lectura. Ok. Bien, abrimos estas etiquetas div y aquí vamos a incluir el List View. Bien, para ello vamos a incluirle el data role igual a ListView. Y bueno, imaginemos que queremos agregar, por ejemplo, una serie de elementos que, bueno, se tratan de, por ejemplo, frutas. Vamos a agregar, por ejemplo, manzana. Creamos otro elemento, por ejemplo, plátano. Creamos otro elemento, por ejemplo, naranja. Otro elemento, por ejemplo, limón. Ok. Aquí tenemos este ListView con 4 elementos. Y vamos a verlo en el navegador. Vamos a guardar y nos dirigimos al script de este capítulo. jQuery-móvil list view-básico.php. Bien, y aquí tenemos esta lista de elementos de solo lectura, como podemos ver. Bien, si queremos que los elementos cobren vida, pues los vamos a convertir, los vamos a transformar en links, como vamos a ver ahora. Bien, simplemente pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar hacia abajo creando un nuevo list view. Bien, aquí vamos a cambiarle el texto con list view con elementos links. Pues simplemente a cada elemento list pues le agregamos aquí un link. Bien, y bueno, ahora vamos a ver cómo la apariencia del list view se ha modificado. Simplemente, bueno, aquí lo tenemos, el list view que hemos acabado de crear, y bueno, guardamos y actualizamos. Bien, y bueno, podemos ver que se ha agregado un icono aquí a la derecha de cada elemento. Y bien, y si hacemos clic, pues podemos ver cómo cambia la apariencia de cada elemento. Bien, podríamos incluirle una apariencia compacta al list view, como veremos a continuación. Simplemente para ello, por ejemplo, a este mismo list view que hemos creado, pues le vamos a incluir el siguiente atributo, data-inset, igual a true. Bien, si guardamos y actualizamos, vamos a ver cómo ahora el list view aparece compacto. Bien, y aquí lo podemos ver. Ahora aparece como un grupo compacto, como un grupo de elementos compactos. Ok, y ahora supongamos que queremos crear divisiones en la lista de elementos.
pues haríamos lo siguiente. Vamos a volver al editor de código. Y bueno, para continuar, pues simplemente voy a copiar aquí y agrego una nueva lista. Ok. Con divisiones. List view con divisiones. Ahora cambiamos el título. Bien, supongamos que queremos crear una lista dividida con diferentes clases con alumnos. Por ejemplo, aquí vamos a crear la primera división. Por ejemplo, bueno, para ello simplemente tenemos que incluir el siguiente atributo DataRole igual a list-divider. Y por ejemplo podríamos incluir esta división llamada clase 1. Y bueno, y aquí abajo la otra división. Que por ejemplo podría ser clase 2. Bueno, y simplemente cambiamos el texto. Por ejemplo, aquí en la clase 1 estarían los alumnos, por ejemplo, Manuel y Rosa. Y aquí en la clase 2 estarían, por ejemplo, Fernando y María. Bien, pues ya hemos incluido aquí en dos divisores, como podemos ver. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Bien, y aquí podemos ver las divisiones que hemos acabado de crear. Clase 1 y clase 2. Bien, este elemento también nos permite crear listas con elementos ordenados alfabéticamente, como veremos a continuación. Bien, simplemente pues volvemos y copiamos una de las listas y vemos el ejemplo. Bien, en este caso voy a quitar aquí las divisiones con divisiones alfabéticamente. Vamos a cambiar el título alfabéticamente. Bien, para ello vamos a agregar el siguiente atributo en la etiqueta URL. Data auto dividers igual a true. Bien, y bueno, lo vamos a ordenar alfabéticamente. Por ejemplo, aquí vamos a incluir a Álvaro, aquí por ejemplo a Carlos, aquí por ejemplo a Fernando, aquí a María, y bueno, vamos a agregar un nuevo nombre, por ejemplo Pedro. Bien, ahora van a aparecer divisiones, como veréis, y bueno, ordenado alfabéticamente. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Bien, y aquí lo podemos ver. Con la A para Álvaro, con la C para Carlos, con la F para Fernando, la M para María y la P para Pedro. A través de este atributo que hemos acabado de ver, data autodividers, con el valor igual a true. Bien, este elemento también nos permite crear, agregar a los elementos contadores, como veremos a continuación. Simplemente pues vamos a crear otro list view. Cambiamos el texto list view con contadores. Bien, quitamos por ejemplo el autodividers, lo podemos quitar si queremos, bueno, lo quitamos y bueno, simplemente tenemos que incluir la etiqueta spam con la siguiente clase CSS. we-li count. Y por ejemplo asignarle un valor
a Álvaro, por ejemplo, imaginemos que le tenemos que dar una nota a cada uno de los alumnos. Imaginemos que esto es una lista de alumnos. Pues le daríamos una nota. Por ejemplo, a Álvaro, un 7. Bueno, continuamos agregando esta etiqueta spam a cada uno de los elementos. Por ejemplo, a Carlos le vamos a dar un 10. A Fernando, un 8,4. A María, un 6,7. Y a Pedro, un 8,3. Bien, vamos a ver cómo ahora aparece un contador a la derecha del elemento. Bien, guardamos y actualizamos. Bien, y aquí lo podemos ver. Podemos ver cómo ha aparecido este contador a la derecha de cada elemento del list view. Bien, también podríamos, por ejemplo, cambiar la apariencia de los contadores. ¿Cómo vamos a ver a continuación? Simplemente vamos a ir al editor de código, vamos a ir al list view y vamos a incluir el siguiente atributo: data-count theme. Por ejemplo, podríamos seleccionar el tema B. Bien, veremos cómo ahora cambia la apariencia de los contadores. Simplemente vamos a guardar y vamos a actualizar. Bien, si vamos abajo, bien, aquí podemos ver cómo hemos cambiado la apariencia de los contadores de los elementos del list view al tema B. Ok, y por último, pues vamos a ver cómo agregar iconos a los elementos de la lista. Bien, simplemente, bueno, voy a copiar, por ejemplo, esta de aquí. Y bueno, vamos a agregar un nuevo elemento list view. Vamos abajo y continuamos. Bien. Le vamos a cambiar el título, list view, con iconos. Bien, por ejemplo, vamos a crear aquí un icono home. Vamos a ver, vamos a seleccionar algunos iconos. Home, por ejemplo, cámara. Y vamos a seleccionar un par de iconos más, calendar y, por ejemplo, audio. Bueno, pues vamos a la etiqueta list y incluimos el atributo dataIcon, que bueno, este atributo ya lo hemos visto anteriormente. Y simplemente indicamos el nombre del icono que queremos incluirle. Bien, y vamos a ver el resultado. Ya le hemos agregado los iconos a cada elemento de la lista. Vamos a guardar y actualizamos. Bien. Ok, y aquí podemos ver que le hemos agregado el icono a cada elemento. El icono home, cámara, calendario y audio. Ok, en este capítulo hemos visto lo básico. En el siguiente capítulo veremos algo más avanzado sobre este elemento. Bien, y por el momento lo vamos a dejar aquí y hasta el siguiente capítulo. Saludos.